Hola, buenas tardes. Empezamos aquí la transmisión de la posmañanera de este 11 de febrero, martes 11 de febrero. No lo pudimos hacer en la mañana tempranito, pero aquí estamos con ustedes porque creo que vale la pena hacer un resumen y que ustedes lo escuchen, lo distribuyan, se informen más allá de lo que a veces pueden ustedes leer en las redes sociales. Gracias a quienes a esta hora, en medio del trajín del trabajo y de este día, un día caluroso en la Ciudad de México, vaya que es febrero loco y marzo será otro poco. Les agradezco mucho que se estén aquí enlazando y conectando a esta transmisión de síntesis informativa. Gracias a Roberto Gutiérrez, Alejandro Noriega, Gabriel Villamil, a Yolanda Rodríguez, que nos está escuchando desde Hermosillo, Sonora, a Guido Feux, a Víctor Manuel Ayala desde Mazatlán, qué bueno que estás aquí, a Manuel CR desde Guadalajara, gracias Manuel, a Rubén Flores desde Tampico, en Tamaulipas, que también nos está escuchando, y a Ana Rosa Villamil también, muchas gracias, a Emanuel Ramírez, gracias, Gerardo Méndez, muchas gracias también por estar aquí. El día de hoy, el martes 11 de febrero, la conferencia pues empezó con el tradicional recuento que llaman ya el pulso de la salud y hubo mucha información sobre este tema de los más de 300 hospitales que han sido prácticamente abandonados o fueron abandonados. Se construyeron enormes elefantes blancos, literal, con 5, 6, 8 pisos que nunca fueron equipados, que están en zonas como Tlaxiaco en Oaxaca, que se abordó en la conferencia matutina, y cuyo negocio no era dar la salud a los derechohabientes, en el caso del IMSS, o a la población abierta, en el caso del sector salud, sino hacer el negocio con los contratistas, justamente con aquellos que están pues vinculados a las empresas contratistas. Muchas gracias. Algunos me dicen que tienen problema de audio. Creo que sí se escucha bien. Si tienen algún problema me lo comentan. Fidel Basaldúa me está diciendo que pues me está escuchando en vivo y Guido Feus también. Espero que ahí en alguna de sus aplicaciones puedan poner el sonido. Estamos aquí transmitiendo en vivo. El tema de los hospitales pues abordó y tomó buena parte de la conferencia matutina. El presidente recordó que el plan de el INSABI es garantizar el derecho constitucional a la salud y explicó también que son cuatro las acciones fundamentales del sistema de salud: que no falten los medicamentos, que no falten los médicos y especialistas, y terminar, aquí está, las más de 300 obras inconclusas y mejorar la infraestructura en los hospitales. La corrupción llegó a los hospitales, por eso realmente la corrupción mata. Mata no solamente en el sentido metafórico del término, sino literal. Muchos mexicanos no tuvieron acceso a los sistemas de salud, aunque tuvieran un hospital enorme ahí en su comunidad, porque no tenían los servicios, porque a final de cuentas no estaban equipados y no había médicos. Este es el tema. Un hospital costaba de 300 a 500 millones de pesos. Por los negocios con los constructores acababan pagando 700 millones de pesos y simple y sencillamente se huachicoleaban el presupuesto público. Luego no había tampoco distribución de medicamentos. El desabasto que existió en estos enormes elefantes blancos nunca alteró a personajes de el periodismo como Carlos Loret, que fue mencionado hoy en la conferencia matutina, en una columna que escribe este martes, o que se publica este martes en el Universal. Loret, sin ninguna prueba o acreditación de lo que está diciendo, señala que se están comprando medicamentos en China y en la India que son piratas. De manera descarada, ya hay quienes defienden a las empresas farmacéuticas que han sido afectadas en sus viejos intereses y pactos de corrupción o pactos de monopolios o de cárteles. Esto no lo digo yo, no lo dice el presidente, no lo ha dicho tampoco solamente
la oficial mayor de Hacienda Raquel Buenrostro en su momento, sino lo dijo también la Comisión Federal de Competencia Económica. Esta entidad que es autónoma y que no tiene nada que ver con la 4T, ahí no se vale mencionarla. El laboratorio PISA, precisamente que siempre es mencionado, fue sancionado por la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas. Entonces, se tergiversa la situación, porque si entonces se compran medicamentos en el exterior para resolver el desabasto, se trata de medicamentos piratas, se están afectando a la industria nacional. Pero cuando esa industria, o parte de esa industria, no toda la industria, hacía cochupos con el sector salud y no cumplía con el abasto de medicamentos, entonces pues no decía nada, a final de cuentas, ni quién meterse con ellos, porque era un pacto de silencio. Hablando de pactos de silencio, en la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema a pregunta expresa de una reportera precisamente de Canal 14, del Sistema Público de Radiodifusión. El presidente López Obrador habló del tema Ayotzinapa, mencionó y mostró que el viernes pasado, le envió una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Saldívar Lelo de la Rea, para que se incorporaran a este esfuerzo, y él dijo es un asunto de Estado y no un crimen de Estado, un asunto de Estado resolver dónde están los 43 jóvenes desaparecidos desde 2014 y cuyo expediente y cuyos casos han generado un escándalo internacional, una conmoción nacional, precisamente por la forma deliberada de silenciar la verdad, de ocultar las evidencias, de mostrar una versión no solamente sádica, sino absolutamente fuera de la solidez jurídica que debe tener una versión como aquella que se conoció como la verdad histórica, que en realidad resultó ser una mentira histórica. Andrés Manuel López Obrador informó que los titulares de la Fiscalía General y la Suprema Corte de Justicia ya aceptaron esta invitación para reunirse cada mes con él y los padres de familia de Ayotzinapa. Y pues también ofreció a quienes tengan elementos y tengan información relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que quieran dar información, hablar, romper el pacto de silencio, tendrán las garantías de protección, de amnistía e incluso de recompensa económica para que informen. Esto fue lo que subrayó el presidente López Obrador a pregunta expresa, y creo que fue quizá el tema más relevante por el peso histórico de esta tragedia que no tiene más de 8 años, vamos a 6 años de la tragedia de Ayotzinapa, que marcó prácticamente el fin de un modelo de mentiras y de ocultamiento de los crímenes de lesa humanidad o de crímenes cometidos por los propios cuerpos del Estado mexicano. Esto creo que fue muy importante que se abordara en la conferencia matutina del día de hoy y que además se pudiera mostrar la carta. Aquí tengo una copia de la carta, nada más les leo los párrafos sustanciales. Dirigida a Gertz Manero, y el mismo texto fue dirigido también a el ministro de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la misma, Alejandro Saldívar Lelo de la Rea. Le solicito de manera atenta y con absoluto respeto a la autonomía del poder que usted representa su invaluable participación para atender juntos y de manera coordinada la demanda de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la demanda de justicia, para lo cual también invitaré a participar bajo las mismas condiciones de independencia y respeto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya sea en el caso de Arturo Saldívar o en la carta dirigida a Gertz Manero, o al revés. Estoy convencido que si
nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido, no prolongar la impunidad, hacer justicia y demostrar que somos auténticos representantes de un Estado social y democrático de derecho. Esta carta fue la que se leyó el día de hoy en la conferencia matutina y así lo mencionó Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar este audio. Nosotros Estado, aclarar lo que sucedió y actuar. Y le estamos pidiendo a quienes participaron en esos hechos que hablen, porque hay como un pacto de silencio. No puede ser que no sepamos lo que sucedió si participaron más de 100 personas. Y estamos ofreciendo a quien nos informe protección, amnistía, recursos económicos. Es realmente la tragedia que sigue marcando y sigue siendo una piedra en el zapato de la dignidad nacional, la tragedia de Ayotzinapa. ¿Por qué dijo más de 100 personas? Porque en los hechos de Ayotzinapa está documentado en el expediente, en las investigaciones que realizó el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el GIEI, el que acabó a final de cuentas peleado con la administración Peña Nieto porque no aceptó formar parte del pacto de silencio. Está documentada que en las madrugadas del 26 al 27 de septiembre de 2014 participaron elementos del batallón 27 de Iguala, de la Policía Municipal, de la Policía Federal, de el CISEN y a ojos de todos los habitantes en esa madrugada terrible de Iguala, los jóvenes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. No sabemos si están vivos, no sabemos si todos fueron asesinados y mucho menos sabemos quién o quiénes fueron los autores intelectuales de esta tragedia que lo único que ha hecho ha sido marcar con vergüenza nacional al país. En fin, creo que esto era importante subrayarlo. También se habló en una parte, ya en la parte final de la conferencia matutina sobre el tema del coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que ha sido constante en estas conferencias del Pulso de la Salud, informó que se está resolviendo el tema de la atención y que no necesitamos hospitales especiales, que ya tenemos infraestructura suficiente para enfrentar, por ejemplo, la influenza estacionaria, cuyas características son igual o más incluso graves que lo que podría ser el coronavirus. Así lo señaló también Hugo López-Gatell al hablar sobre este asunto de los medicamentos que supuestamente son piratas. Vamos a escuchar. Que especifica que en México se pueden importar medicamentos que no tengan registro sanitario siempre y cuando, y esto es lo que destacamos, siempre y cuando tengan registros sanitarios válidos por agencias reguladoras competentes. Estas agencias reguladoras, lo que quiere decir es esto: la Organización Mundial de la Salud clasifica, para los 190 y tantos estados miembros de la OMS, clasifica el nivel de capacidad que tienen en su agencia de regulación sanitaria, el equivalente de COFEPRIS en México. Y hay agencias que están en el máximo nivel, que es nivel 4, incluida COFEPRIS. Esas agencias, desde hace muchos años, no es algo de esta administración, desde hace por lo menos más de 10 años, tiene un acuerdo entre los países, tienen un acuerdo de reconocimiento mutuo de competencia técnica. Entonces, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Australiana, la Agencia Suiza, la Agencia Canadiense, la FDA de Estados Unidos, la Administración de Fármacos y Alimentos, están en el más alto nivel. Y México ha estado con COFEPRIS en el más alto nivel. Eso permite... Es decir, Loretito, no son medicamentos piratas y lo único pirata, pues es desgraciadamente
esa intención de tergiversar la información, de generar pánico. ¿Cuándo se preocuparon estos señores del periodismo con encargo, por chayote o sin chayote, de denunciar el desabasto de medicamentos, de denunciar los sobrecostos, de denunciar el dineral que se despilfarró en los hospitales absolutamente abandonados por las administraciones de Fox, Calderón y Peña Nieto en los últimos 18 años, que fueron los años en donde se aplicaron a rajatabla las asociaciones público-privadas, esta figura jurídica que permitió que el Estado subrogara la construcción de hospitales a empresas constructoras privadas que a final de cuentas lo que hacían era un negocio entre el constructor y la autoridad, o la misma autoridad se volvía constructora a través de prestanombres y se dedicaban a construir hospitales que acababan costando 700 millones de pesos cuando debieron costar 300 o 400 millones de pesos y no los equiparon. En fin, creo que esto es el tema que más se subrayó en la conferencia de prensa del día de hoy y bueno, pues aquí está el resumen. Agradezco a quienes están aquí mandando saludos, a Cuauhtémoc Guillén Canché, muchas gracias, a Lourdes Parga, Mateos, muchas gracias, a quienes están también comentando y que agradezco también sus comentarios y compartan pues esta posmañanera del día de hoy. Y como ya estamos enfilados hacia la hora de la comida, que disfruten de sus alimentos y de su jornada laboral de este martes 11 de febrero. Muchas gracias.